intenciones que no son las que proteger. tengo. Mi intención era solamente decir que desde el punto de vista ético, para tipificar un acto de aborto, tiene que haber una intención de causar la muerte de si una aborto guaguita. ya no... dejemos el aborto al Es lado, no que lo estamos hablando de más allá. aborto terapéutico. O sea, tenemos que ¿sabes hablar que de si eso. pero si tenemos llegamos a un cuidado, acuerdo, no llegamos a un van acuerdo. entender lo que estamos Ya, escuchando. Mira, de acuerdo. claro, ponte en... dime, tú eres un médico y aquí hay una madre con verdadero riesgo de eso. Una de esas categorías que tú mencionaste antes. Ya. ¿Cómo? Llévanos paso a paso desde la mente de ese médico, en el caso que comparte tus convicciones acerca del aborto o de la interrupción. Por ejemplo, situaciones que yo viví en mi internado de ginecología. Una mamá que tenía una enfermedad del corazón, una válvula mala. Tú eres el médico. Yo soy el médico. Yo era interna en esa época. Háblame como el médico. Como médico. ¿Qué está pensando? Yo tengo una mamá que tiene una enfermedad del corazón y que viene embarazada. Esa enfermedad del corazón se puede descompensar por el embarazo, porque el embarazo retiene mucho líquido y puede ser una sobrecarga muy grande para el corazón. Sí. Yo sé que esa mamá puede estar en riesgo. ¿Qué hago yo? Tengo dos pacientes, tengo una mamá y tengo una guaguita. Entonces yo me preocupo de que mis dos pacientes estén lo mejor posible y empiezo un tratamiento médico de ese problema del corazón. Le doy los remedios para descargarle el trabajo al corazón. ¿Ya sospechas que uno va a perder? No, todavía no sospecho nada. Yo me la juego a que todo va a andar bien y que con mis medicinas que yo le doy a la señora se va a mantener bien controlado su enfermedad del corazón y que voy a llegar a un momento en que puedan hacer la guaguita y la mamá esté bien y la guaguita esté bien. Es en el mejor de los casos, el mejor escenario. Yo la trato con todo lo que la medicina me pone a mi disposición para aliviarle el trabajo al corazón y que el embarazo sea lo más bueno posible, lo más tranquilo posible. Pero resulta que el corazón está de tal manera dañado que en realidad el embarazo supone demasiado sobrecarga para ese corazón y la mamá empieza a caer en lo que los médicos llaman insuficiencia cardíaca. ¿Se da cuenta el médico? Se da cuenta el médico, entonces hospitaliza a la mamá y le da un tratamiento endovenoso mucho más efectivo, mucho más fuerte, más potente, y se da cuenta que actúa, pero ya a lo mejor llega un minuto en que deja de actuar. Y la cosa se empieza a poner complicada y yo veo que si no intervengo, se me pueden morir mis dos pacientes. Entonces, yo como médico decido hacer un acto terapéutico que trata de salvar a mis dos pacientes. Hago una cesárea, pongo a la guaguita, si es que lo necesita, en una unidad de neonatología, de cuidados intensivos, claro, y a la mamá le optimizo su tratamiento para la cardiopatía. Yo me la juego a salvar a las dos personas, a mis dos pacientes. Si la guaguita era tan prematura que no sobrevive, yo nunca quise matarla, yo siempre quise salvarla. Eso no es aborto, por ningún lado, por donde se lo mire. Ramiro, ¿tú has practicado abortos, sí? Claro, porque he operado... Pero espérate, chántate la moto. Pero, por favor, llévame chanta la moto. No. Tú me dices, sí, oye, por favor. Yo no sé si tú eres realmente un monje anglicano o si tú realmente eres un abogado específicamente puntudo. Mira, lo que te voy a decir es de que yo he operado embarazos ectópicos, he hecho raspados de embarazos molares, he intervenido pacientes con insuficiencia hepática severa, teniendo embarazos de prácticamente de 12 semanas que hemos tenido que interrumpir después de juntas médicas. ¿Y qué pasa en la mente? De tal manera de que si tú me dices, ¿has practicado aborto? Sí he interrumpido los embarazos en esos casos. Pero no son abortos. El que no, por eso sí he interrumpido los embarazos. Un raspado con una y por mola, lo tanto, no un aborto. Quiere decir de que cuando uno interrumpe un embarazo directamente, uno tiene que ir a las definiciones. Por eso que llegamos al acuerdo en que no vamos a hablar de aborto. Sí interrumpió embarazo. ¿Cómo se Él fue el que ocupó la palabra aborto, no yo. Doctor, él es muy diablo, ¿no? Es muy hábil, ¿no? Es su papel. Es su papel. Él nos quiere poner a te hago la misma pregunta que dice Paulina. Sí, te están saliendo los cachitos ahí. ¿Cómo se siente, Doc? ¿Cómo se siente? Pero para que gente que no sabe esto, mira, ¿cómo uno en su mente, camíname, llévame en tu mente, aquí en esta situación donde tú tienes que practicar una interrupción? Ahora estamos hablando de esta parte. ¿Cómo lo haces en tu mente? Pero mira, el ejemplo que puso la doctora Taboada me parece excelente. Me parece que ella creo que nos convenció a todos. Lo viví, además. Bueno, es que cuando uno vive una situación, la describe con una didáctica muy fácil porque usted no solamente la vivió, la sufrió. La sufrí, por supuesto, junto con la mamá. Junto con la mamá. Todo el mundo lo sufrió. Descríbame una suya. Entonces,
Yo te puedo describir varias, pero yo quería ir siguiendo el ejemplo de ella, que me parece que es bastante frecuente. Mucho. Son muchos. Pero fíjate de que si uno, por cierto, interrumpe un embarazo y no tiene la intencionalidad de matar el feto, por cierto, de que uno no se puede llamar que uno tuvo intencionalidad de un aborto. Y es por ello que va a depender de un poco del proceso biológico. Es por ello que se coloca en el día de hoy 22 semanas. Las 22 semanas, aproximadamente 420 gramos de peso, es lo que hoy se supone de que tiene viabilidad fetal. ¿Por qué? Porque es lo que ha salido publicado en la literatura mundial. Basta que haya un solo caso publicado en la literatura mundial de sobrevida de un niño, ¿no es cierto?, con 22 semanas, para que yo me juegue en esa alternativa, porque mi intencionalidad no es matar a esa persona, ese individuo que esté ahí. Depende del apoyo que uno tenga también. Exacto, depende. Aquí en Santiago, claro, es muy diferente. Entonces, buena, es por ello que la definición de viabilidad va a depender de tecnología, va a depender de la tecnología neonatal. Y va a depender si yo soy pobre o soy rico también. Es porque va a depender si tengo las posibilidades de tener esa tecnología o no. Es por ello de que el tema es bastante ambiguo y por lo tanto es un término de carácter relativo. Y por lo tanto, cuando yo hablo de interrupción terapéutica del embarazo, es porque estoy tratando de salvarlos a ambos. Y en ese caso es muy claro. Pero, por ejemplo, cuando estoy operando un embarazo que se produjo en la trompa de falopio, que no está dentro del útero, y que naturalmente ni siquiera vamos a estar hablando de un bebé de semanas. Estamos hablando de un bebé de 1 o de 2 semanas, que no es un bebé. O sea, ni siquiera tiene forma de bebé. Y por lo tanto no es la imagen de que yo esté matando eso. Bueno, y cuando yo hago ese diagnóstico, necesariamente en cualquier libro de obstetricia y ginecología me dice de que tengo que operar. Claro, y no esperar que se complique. Y por lo tanto, cuando yo estoy haciendo eso, estoy practicando, ojo, una interrupción del embarazo. Y al practicar esa interrupción del embarazo, hoy en nuestra ley chilena, mis queridos televidentes, quiere decir que yo sería ilegal. Pero no parece ilegal porque es tan ridícula la ley que tenemos que nadie podría pensar que la va a aplicar para meter médico preso a alguien. ¿Usted conoce algún médico que es que es el mismo argumento. ¿Usted conoce algún médico que haya sido preso por eso? Claro, no, pues doctora, no conozco a ninguno. Porque se considera un acto terapéutico. Pero no es porque la ley sea buena, es porque la ley no se cumple, pues doctora. Ahora, veamos qué dicen. Oiga, dígame, doctores. Así que digo, de que yo necesito solamente la ley para pasarme la luz roja o pasarme el discopal. Entonces, bueno, es que depende, la ley no se necesita y cuando estuvo no se usó porque hay una lex artis, una práctica médica. Voy a entrar al ring porque tengo una encuesta callejera. Veamos qué dice nuestra gente. Mira, en este tema le preguntamos a las personas, a las madres, si tienes un riesgo de embarazo tú, ¿a quién prefieres que sobreviva? Mira la pregunta. ¿A quién prefieres tú que sobreviva? Es una pregunta sesgada y por lo tanto quiere decir que está mal hecha. Porque esa pregunta está mal hecha. Dele una espacio. Pero es que yo te... ¿Quién es sesgado cuando ni se ha escuchado? Es que yo te digo que la pregunta ya está sesgada. Por lo tanto está mal hecha. Por lo tanto te descarto los resultados de esa encuesta. ¿Qué cree que van a decir? Escuchémoslo. ¿Sabe que si a mí me preguntaran... Y van a decir, prefiero, ¿no es cierto? La guagua. Claro. Si a mí me preguntaran ahora, yo no sabría lo que contestaría. Veamos la encuesta. Escuchemos qué dice, a ver si el doctor es profeta. Muchas veces tú preferirías que tu hijo se salvara, pero según las decisiones de tus padres prefieren muchas veces que uno se salve porque uno necesita estar con ellos. Mi vida, lógicamente, porque si no tengo salud, si no voy a quedar aquí, ¿dónde queda el bebé? ¿A manos de quién? La responsabilidad es mía, soy la mamá. Por la mía, para cuidar a mi otra hija. Prefiero la vida de mi hijo que la vida mía. Yo, ya porque tengo otra hija que cuidar. Yo creo que optaría por mí, a lo mejor un poco egoísta, pero pienso que podría tener otro hijo. Por mi guagua, para el bebé. Yo ya cumplí mi vida en este mundo y tengo que dar vida para que continúe. Para mi guagua, por supuesto. Pues yo ya he vivido harto y no puedo evitar que él viva. Depende de los meses o las semanas de gestación que tenga. Que si tengo menos de 9, por mí.